para quienes se conectan hoy, nosotros hablábamos de Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, y el apóstol Pablo hacía una comparación con con la armadura que tenían los romanos, porque la redundancia puesta. O sea, todo lo que nosotros vemos, desde el calzado hasta el escudo, que es lo que estamos hablando hoy, todo eso, los romanos se vestían para salir a la guerra. Y es muy interesante que el apóstol Pablo habla que de manera permanente tenemos que tener puesto los zapatos, el cinturón, tenemos que tener puesto el escudo no, perdón, la coraza. Esa es parte de la armadura permanente, pero el escudo nosotros tenemos que tomarlo. Dice, toma el escudo de la salvación. Entonces los romanos tenían que cuando iban por una guerra, tomar su escudo, andar con él, y lo más chulo es que este escudo era un escudo que estaba compuesto de dos partes de madera que se unían en el medio con algo de metal que lo sujetaba y que también sellaba el escudo con metal en el borde. Entonces, ese escudo estaba compuesto ¿por qué? Por dos cosas, por el metal y por la madera. Entonces, cuando ellos estaban en una guerra, peleando en esa guerra, pues el enemigo comenzaba a tirarle flechas por todos lados a lo que se le llama dardos. Por eso el apóstol Pablo dice, tomad el escudo con lo cual ustedes pueden apagar los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque los romanos, cuando el enemigo comenzaba a tirarle esos dardos, que no eran cualquier dardo, decíamos la semana pasada, que esos dardos el enemigo lo mojaba en una sustancia llamada alquitrán y los prendía en fuego. Entonces, aunque los dardos no mataban a los soldados, porque ellos tenían su coraza puesta y demás, sí los distraía. Y en lo que los soldados estaban apagando esos dardos de fuego, pues entonces perdían tiempo y ahí el enemigo se acercaba y podía atacarlos de una manera más cercana y vencer. Entonces, ¿qué hacían los soldados romanos inteligentemente? Y por eso eran uno de los mejores ejércitos o el mejor para ese tiempo, pues ellos mojaban en agua sus escudos. Y la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Juan, en sus primeros capítulos, cada vez que se nos habla de agua, que lo dice constantemente, se nos está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere dejar dicho Dios en esta mañana? Que para nosotros tener una fe viva, que para nosotros tener una fe que le haga frente a los dardos del enemigo, nosotros tenemos que mojarnos en agua, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que sumergirnos en él. Esa es la fe, que nosotros nos sumerjamos en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo con un dardo, la palabra se haga viva en nuestra mente y digamos, no, yo me siento cansado, es real, pero Dios me dice en su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, realmente yo no tengo provisión, pero la palabra de Dios me dice que si Dios alimentó a Elías en un desierto a través de un cuervo, Dios también me va a proveer a mí. O sea, la palabra, cuando usted y yo nos llenamos de ella, la palabra nos llena de fe. ¿Para qué? Para contrarrestar todos los ataques del enemigo. Y otra cosa es que también nos llena de esa confianza en Dios. Porque como decía Chaedi, la fe es tener confianza en el Señor, confiar en lo que Dios nos ha dicho y también accionar en lo que Él nos ha prometido. Así que hoy, en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pero ¿a través de qué? A través de nuestro tiempo íntimo con Él. Miren, como siempre decimos, cómo todo va de la mano, señores. Todo comienza con la palabra, pero increíblemente todo continúa y todo prosigue con la misma palabra de Dios. Yo necesito, número uno, estar a la luz de la palabra de Dios para poder ponerme el cinturón, porque el cinturón que me dé estabilidad en mi vida es a raíz de yo estar a la luz de la palabra de Dios.
de la voluntad de Dios, de saber qué es lo que Dios quiere para mi vida y eso aplicarlo. Pero lo segundo es yo ponerme la coraza. Y la coraza, para yo poderla tener puesta, yo necesito también aplicar la verdad de la palabra de Dios a mi vida. El calzado de la paz, ¿cómo yo voy a predicar del Evangelio de Dios si yo no conozco la palabra de Dios? Yo necesito predicar, o sea, conocer su palabra, prepararme. Por eso dice, estar aprestos. Y José hablaba de eso bien detalladamente. Y es que yo necesito abrocharme bien esas sandalias, pero aprestos es preparar, estar dispuestos y un sinnúmero de cosas más. Nosotros leemos la Biblia, pero miren cuántas cosas el Señor va revelando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el entender la palabra de Dios también es tú comprender cómo era esa cultura en ese tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe la armadura de Dios basándose en qué? En los romanos de ese entonces, en los soldados, pero también la estructura en general viene del libro de Isaías, del guerrero divino. O sea, él hace un símil con el libro de Isaías, pero también lo lleva a la actualidad de ese pueblo romano. Y nosotros, gracias a Dios, a gente que estudia y que profundiza, tenemos la oportunidad de tener este libro, como yo les he hablado, de la armadura de Dios, de Priscilla Schiller, y etcétera, etcétera. Pero también hay cosas que la podemos entender yéndonos a diccionarios que nos definen cuál era el griego, cuál era el hebreo, o sea, la traducción en esos dos idiomas para uno poder tener más profundidad. Y cuando uno llega a tener más profundidad, uno puede decir, wow, qué hermoso es todo lo que Dios me quiere ministrar. Entonces, prosiguiendo con lo mismo de la fe es un escudo a los que en Dios esperan. Eso está en Proverbios 35. O sea que cuando tú y yo tenemos fe, Dios nos cubre como ese escudo que cubría a los romanos. La fe es eso que apaga los dardos del maligno. Y por último, ya para que oremos, la autora del libro, Priscilla Schiller, daba un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Ella dice que ella quería construir una casa juntamente con su esposo. Entonces ellos llamaron a un arquitecto que también, o sea, el hombre era arquitecto y tenía una compañía también de construcción. Y ellos dicen que ellos confiaban mucho en él porque ya él había hecho trabajos con su padre, pero también a vecinos, a gente cercana de ellos. El tema es que cuando ellos deciden, pues, hacer una cita con él, ellos deciden hacer el trabajo, dicen, ok, queremos contratarte. Y él le pasa un contrato, él le dice, ok, si ustedes me quieren contratar es sencillo, yo les voy a dar un contrato y en este contrato que yo les voy a dar a ustedes, pues yo quiero que ustedes firmen aceptando los términos y las condiciones del trabajo. Pero la situación no se quedó solamente en un contrato. Ellos debieron también de pagar un cheque, un adelanto por el trabajo que este hombre iba a hacer. Entonces ella preguntaba en el libro, ¿cuál es la diferencia de fe entre firmar un cheque, perdón, firmar un contrato y entregar un cheque? Hay un paso de fe entre esas dos cosas. Y yo como abogada pude comprender inmediatamente, porque yo puedo firmar un contrato y decir, ok, el contrato yo lo firmo garantizando que te voy a contratar, garantizando que acepto el trabajo que tú me vas a hacer. Ahora bien, cuando tú das un cheque, ya hay un compromiso mayor, porque ya tú te estás envolviendo económicamente a que eso no va para atrás. Eso es como cuando usted compra una blusa. Usted va donde, por ejemplo, Chaedi Store. Chaedi vende blusa, por ejemplo. Y usted dice, le voy a comprar una blusa a Chaedi, pero no tengo el dinero completo. O Chaedi me va a confeccionar y ella tiene
Ella tiene la responsabilidad de entregarme esa blusa en diciembre porque la voy a utilizar para una fiesta. Chaedi no ha hecho la blusa, pero ella se dedica a hacer blusas. Entonces, para yo poder garantizar que Chaedi me entregue ese trabajo en diciembre, pues yo voy donde Chaedi y le entrego un adelanto de un 25%. Chaedi ya está comprometida a hacer ese trabajo, pero ya yo no me puedo echar para atrás. ¿Por qué? Porque ya yo di dinero. O sea, ya yo pagué un 25% creyendo en que en diciembre me lo iban a entregar, pero yo no voy a querer dejar ese dinero atrás. O sea, usted lo piensa 7 veces, echarse para atrás porque ya usted dio dinero. Asimismo es la fe. La fe en Dios es que tu papá que te prometió, él lo va a cumplir, así como ese hombre iba a cumplir y iba a garantizar que esa casa se iba a hacer de la manera que él mostró en el plano. Asimismo son las promesas de Dios para nuestra vida. Asimismo, por ejemplo, Chaeri va a tener que confeccionar esa blusa porque ella se dedica a eso. Asimismo es Dios para con nosotros. Así que cada vez que el enemigo quiera venir a atacarnos, a decir que Dios no va a cumplir su palabra sobre nosotros, digámosle que eso no es real y tomemos nuestro escudo y apaguemos a través del escudo todos esos dardos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo todo lo que promete lo va a cumplir. Porque, por ejemplo, Chaedi puede quedarme mal con la blusa. Ese constructor pudo haber quedado mal a Priscilla Schiller con la casa que le iba a construir. ¿Por qué? Porque es un humano, pero Dios no. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que cada promesa que Dios nos ha dado en su palabra, pues Él la va a cumplir en el nombre de Jesús. Él la va a cumplir porque Él lo prometió. Así que creamos firmemente y tomemos nuestro escudo y hagamos que mojémoslo en la palabra de Dios. Sumerjamos nuestra intimidad con Dios. Vayamos a la presencia de Dios para poder salir llenos de fe y que nuestro escudo esté mojado para cuando el fuego tenga contacto con nuestro escudo, pues se caiga al piso todo dardo que el enemigo envía. Así que en el día de hoy, no solamente hablemos fe, sino que pongamos en acción la fe, que son dos cosas muy diferentes. Yo puedo motivar a otros y decirle a otros las maravillas de Dios. Yo estoy aquí ahora mismo hablando de la fe, pero otra cosa diferente es cuando el día comienza a transcurrir, si es verdad que yo voy a poner en acción todo eso de lo que yo estoy hablando. Amén. Así que vamos a orar y vamos a ponerle a Dios esta mañana en sus manos. Me gustaría